Bien, pues muy buenas tardes. Eh, a nombre de la directora del Centro de Tecnología Genómica, la doctora Amanda Alejandra Oliva Hernández, les doy la más cordial bienvenida al seminario departamental, que en esta ocasión le corresponde al Laboratorio de Medicina de Conservación y va a ser presentado por un invitado del mismo laboratorio, que es el doctor Carlos Arturo Rodríguez Alarcón, del cual me voy a permitir leerles una reseña de su currículum. El doctor es doctor en medicina veterinaria, medicina y cirugía canina y felina. Obtuvo su título en la Universidad de Extremadura, España, en el 2010. Él actualmente trabaja o se desempeña en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ha tenido extensas publicaciones en revistas indexadas en JCR y registro CONACYT. Igualmente ha participado en congresos y cursos, en convocatorias a nivel igualmente nacional e internacional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 por CONACYT y tiene perfil PRODEP por parte de la SEP y es el líder del cuerpo académico consolidado también del PRODEP. Ha participado y ha tenido varios proyectos con CONACYT y PRODEP y como les mencioné, sus publicaciones JCR y a nivel CONACYT. Entonces, el título del trabajo que nos viene a presentar el día de hoy es enfermedades transmitidas por vectores en Chihuahua. Entonces, le damos la más cordial bienvenida al doctor Carlos Arturo Rodríguez Alarcón. Adelante, doctor. Sí, hola, buenos días aquí, buenas tardes allá en casi toda la República, ¿no? En Reynosa. Tenemos una hora menos, pero bueno. Sí, entonces voy a compartir la pantalla. Gracias por la invitación al doctor Eric. Y vamos a... ¿Ya se ve? Sí, ¿no? Sí, ya se ve, nada más ponerlo en modo de proyección. Listo. Bueno, vamos a presentar aquí una breve reseña de lo que estamos haciendo. El Cuerpo Académico de Medicina y Cirugía Veterinaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez básicamente tiene dos líneas de investigación, dos líneas de generación de conocimiento, que pues como el nombre lo dice, ¿no? Uno es cirugía, donde también participo, y el otro es de medicina y terapéutica veterinaria, y es donde empezamos a trabajar con enfermedades transmitidas por vectores aproximadamente, pues hace ya de manera más fuerte, regresando del doctorado, se formó este grupo más o menos en el 2014, cuando empezamos a trabajar con esto. Y ya metiéndonos un poquito a las enfermedades, la enfermedad que más hemos trabajado y la que más comúnmente se presenta aquí en Ciudad Juárez, pues es Ehrlichia canis. Y sobre todo porque, bueno, como podrán ver, me dedico a la medicina de perros, y es una enfermedad bastante común, y vamos a ver un poquito de la historia, ¿no? Primero vamos a meterlo como unas enfermedades emergentes. La mayoría de las enfermedades emergentes, pues como sabemos, son de origen zoonótico y pueden ser transmitidas por vectores, ¿no? En este caso, lo que más hemos trabajado son garrapatas, aunque últimamente ya en colaboración con el doctor Eric y el doctor Garza de aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el doctor Adame de la Autónoma de Chihuahua, empezamos a trabajar ya con mosquitos, ¿no? Y estas vectores, estos
garrapatas pueden transmitir virus, pueden transmitir bacterias o parásitos. Lo que ha hecho que estas enfermedades emergentes cambien su manera de comportarse y sean cada vez más comunes, pues son los cambios que ha habido en general en la Tierra, en el universo, ¿no? Los cambios demográficos, los cambios de personas, las migraciones de personas que normalmente lo hacen con sus animales, las nuevas tecnologías y productos industriales. En estas nuevas tecnologías pues está la facilidad o las posibilidades del diagnóstico de las enfermedades transmitidas por vectores, el desarrollo económico, el cambio que se ha dado al uso de la tierra, donde aquí, por ejemplo, podemos ver que la garrapata mayormente distribuida, el ripicéfalo sanguíneo, pues normalmente se ve más en zonas urbanas y suburbanas. Entonces, el cambio de la tierra de cultivo a asentamientos humanos, pues ha hecho que sea más común esta garrapata en términos generales, y las enfermedades que transmite pues se hagan también más comunes, ¿no? Los viajes y comercio internacional, por el intercambio tanto de productos de origen animal como de las mismas personas. Y bueno, pues todos sabemos que estos animales pueden viajar como polizontes sin que nos demos mucha cuenta, ¿no? Y por último, la adaptación microbiana, como sobre todo las bacterias tienden a adaptarse a diferentes vectores, ¿no? Al principio la enfermedad de la fiebre de las montañas rocosas no era transmitida por ripicéfalo sanguíneo, era transmitida por la garrapata de los bosques de la sierra, y se fue adaptando, y una vez que el ripicéfalo sanguíneo lo pudo transmitir, pues causó un problema bastante serio en Arizona, porque está cerca realmente de la sierra. Las zonas desérticas de Arizona están cerca de la sierra, y aparte tuvieron la mala suerte que los indios americanos tienen una susceptibilidad a la Rickettsia rickettsii, y pues hubo un brote de enfermedad de las fiebres de las montañas rocosas. Las garrapatas en sí pueden causar enfermedad en los animales de diferentes maneras, simplemente por un daño mecánico, por anemia, pero lo más importante es la capacidad que tienen de transmitir enfermedades, ya sean virus, bacterias y protozoarios, ¿no? Y otra cosa importante es que estas enfermedades pueden estar conviviendo al mismo tiempo tanto en las garrapatas como ser transmitidas como infecciones a los animales. En términos generales, las riquecias son pequeños bacterias gram negativas de vida intracelular obligada que afectan a animales, mamíferos, también pudiendo llegar a afectar al hombre. Eso es importante porque la mayoría de ellas tienen un potencial zoonótico. En este caso, aunque la Ehrlichia canis es la más común y aparentemente podría afectar solamente al perro, hay casos reportados, sobre todo en Sudamérica, de Ehrlichiosis canina afectando al humano, ¿no? Y las otras riquecias, pues sí pueden afectar al humano o son específicas de humano. Ahorita vamos a ver diferentes tipos, ¿no? La enfermedad puede llegar a ser mortal, sobre todo cuando es de reciente ingreso en un lugar. Por ejemplo, Ehrlichia canis, hace 10 años que empezamos a diagnosticarla, pues la mayoría de los perros terminaban muy mal, aparte que era difícil el diagnóstico y el tratamiento cada vez es más complicado. El perro tenía pocas defensas, ¿no? Como veíamos, pueden afectar a una gran variedad de huéspedes, y sobre todo, pues, el factor zoonótico, ¿no? Que estas riquezas pueden afectar al humano. La posición taxonómica de las riquezas es la que vemos, y la que más nos importan y las que realmente producen enfermedades son riquezas, los géneros riquezas, Ehrlichia y Anaplasma. Estos son los tres géneros que más importancia médica tienen. Aquí está. Y la ehrlichiosis
Es transmitida por 3 tipos de Ehrlichia. Ehrlichia canis, que causa la erliquiosis monocítica canina. Ehrlichia chafensis, que también causa la erliquiosis monocítica humana. Se comportan de manera muy similar. De hecho, hay estudios donde de manera experimental hay otra Ehrlichia que se llama Ehrlichia muris. Es inoculada a los roedores y sirve de modelo para el estudio de estas 2 Ehrlichia, ¿no? Y la Ehrlichia ewingi, que causa la erliquiosis granulocítica humana y también afecta al perro, causando la erliquiosis granulocítica canina. Los vectores, sobre todo el más común, y el más común aquí en Chihuahua, sino que el único encontrado en Ciudad Juárez es el ripicéfalo sanguíneo. La anaplasmosis puede ser transmitida por Anaplasma phagocytophilum y Anaplasma platis, y la fiebre manchada de las montañas rocosas o rocallosas por Rickettsia rickettsii. Y en todas ellas ya se ha visto que el ripicéfalo sanguíneo es el vector. Las primeras descripciones fueron en 1925 con esta Rickettsia coedria ruminatum, y la primera vez que se describió Ehrlichia canis fue en 1935. Se llamaba Rickettsia canis y luego cambió su nombre. Fue escrita por primera vez en Argelia. Y los casos llegaron al continente americano por los perros del ejército norteamericano, que estaban en todos lados hay asentamientos del ejército norteamericano. Pero sobre todo, después de la guerra de Vietnam, hubo un aumento considerable de casos de los perros americanos, que algunos de ellos fueron tratados o enfermaron en Vietnam, pero otros regresaron a Estados Unidos como asintomáticos y en algún momento presentaron la enfermedad y se distribuyó por todo Norteamérica y luego afectó a México. Esta es la enfermedad más común en los perros de enfermedades transmitidas por vectores, la erliquiosis monocítica canina. El agente causal es la Ehrlichia canis. Es descrita mundialmente. Donde existe el vector que también está descrito mundialmente, pues puede haber erliquiosis canina, ¿no? Puede haber infección o infección con otros patógenos, sobre todo Anaplasma phagocytophilum. Es transmitida principalmente por ripicéfalo sanguíneo, pero también hay reportes de que el dermatocentor variable lo puede transmitir. Un poquito de historia. La primera vez que se diagnosticó en Ciudad Juárez fue en 1992, 93, por esas épocas. Teníamos una clínica particular, no trabajaba todavía en la universidad, y tuvimos un caso. El signo característico es un sangrado por la nariz, y teníamos el caso nosotros. Yo hice la especialidad en México, en la UNAM. Estaba recién egresado de la especialidad, y pues todos los perros que veíamos sangrar de la nariz realmente pensábamos que era un tumor, ¿no? Esta enfermedad la desconocíamos. Pues obviamente no encontramos ningún tumor, hicimos radiografías y no había indicadores de un tumor nasal. Y buscando en la literatura encontramos esta enfermedad, que en los libros hasta decía al último, ¿no? Diagnósticos diferenciales de problemas de coagulación, porque obviamente lo que tenía la perra eran problemas de coagulación, y hasta abajo venía Ehrlichia canis y en un asterisco muy rara, ¿no? Empezamos a ver, y en Arizona ya estaba reportada más o menos con frecuencia, y mandamos la sangre a un laboratorio en Arizona y salió positivo. Y de ahí empezamos a tener más casos, ¿no? Normalmente la enfermedad, o los perros presentan tres etapas de la enfermedad, que es la fase aguda, donde normalmente simplemente tiene una descarga nasal, un poquito de disnea. Vamos a compararlo con una gripa de nosotros que realmente no les pasa nada. Lo llevan al veterinario, le dan un tratamiento sintomático y mejora. Pero pueden pasar una fase subclínica, que es donde la mayoría de los perros van a estar, donde no presentan signos clínicos, y aquí pueden haber garrapatas presentes en el animal o no. A veces el único cambio
si nosotros hiciéramos un examen de sangre, es que las plaquetas van a estar bajas, va a haber una trombocitopenia. Pero la más importante y que sí causa signos clínicos severos es la fase crónica. Por alguna razón, se cree que es por un estrés excesivo o cualquier cambio en el comportamiento del perro. Los perros que están en la fase subclínica pasan y se libera y pasan a una fase crónica, donde entonces iba a haber mucosas pálidas, anemias severas, trombocitopenias severas, los nódulos linfáticos están agrandados todos, el vaso está grande y hay una variedad de signos afectando todo el sistema, ¿no? Sistema nervioso central, ojo, piel, todos los sistemas, hígado, riñón. Afecta a la mayoría de los órganos. Si hacemos una evaluación, afecta al hígado, al riñón. Y normalmente lo que causa, el daño que causa no es tanto un daño ocasionado por la bacteria, sino que el mismo organismo intenta reaccionar y se producen inflamaciones localizadas en cada uno de estos órganos que se llaman infiltrados de diferentes tipos, ¿no? Plasmocíticos o plasmocitarios, linfocíticos y monocíticos. De hecho, ya se habían hecho... déjame, es que yo mismo me estoy tapando. Aquí ya. Afectando a los diferentes órganos, sistema reproductor y demás. Y se puede buscar por PCR el ADN en los diferentes órganos, ¿no? Con esto es una de las... Ahorita vamos a ver los estudios, pues ahí surgió la idea de que había la posibilidad de buscar el ADN de Ehrlichia en diferentes órganos. Normalmente hay presencia de antígeno a los 15 o 20 días. Es cuando la fase aguda empieza los signos se quedan en la fase subclínica, pero sigue habiendo producción de anticuerpos y complejos inmunes circulando en todo el cuerpo. Una vez que estos complejos inmunes en la fase crónica activan la enfermedad y la bacteria vuelve a ser liberada al torrente sanguíneo, puede haber equimosis, petequias, cualquier signo que nos indique que las plaquetas están bajas. Las lesiones en los órganos blancos, que son el hígado, el vaso, los riñones, la médula ósea y los nódulos linfáticos, están bien estudiadas, como les decía, tanto en el modelo del ratón como en humanos y en el perro. Es común que una vez que la bacteria entra al torrente sanguíneo, se va a los órganos blancos y en la fase subclínica y posiblemente en la fase crónica ni siquiera se detecte Ehrlichia en el torrente sanguíneo, pero esté alojada en estos órganos blancos. Y en estos órganos blancos lo que va a causar es una inflamación severa de tipo inmunomediada, con elevación de las enzimas hepáticas, degeneración grasa, necrosis. Y esta hepatitis severa se vio, por ejemplo, en algunos perros con Ehrlichia schaefensis más que con Ehrlichia canis. Pero Ehrlichia canis también causa cambios de inflamación en el hígado. Como les decía, normalmente esto no es tanto por el daño de la bacteria como tal, sino una respuesta inmune hacia la bacteria, haya o no haya mórulas en el órgano. El vaso, aquí vemos una radiografía donde en la flecha mostramos que este es el vaso. Este vaso está aumentado de tamaño. Esto que está aquí es el hígado. El hígado no debe salir de la última costilla, que es esta. También hay un aumento del tamaño en el hígado y también pues hay una inflamación. Es el órgano característico reservorio de Ehrlichia. Se ha visto que a aquellos perros que se les quita de forma experimental el vaso, los signos clínicos son menos severos. Entonces es el órgano blanco y el órgano que más reacciona hacia la Ehrlichia y produce las respuestas inmunes. Y en estudios que ya se han realizado, vieron que era un mejor órgano para buscar mórulas o para hacer PCR de una punción.
en esta radiografía con un ultrasonido, sobre todo con un ultrasonido, se ve el vaso, se guía con una aguja y se hace la punción, y es más diagnóstico que para PCR que las pruebas de sangre, porque les decía, algunas veces en sangre ya es negativo y pueden estar en estos órganos blancos. Los nódulos linfáticos, que son estos nódulos linfáticos que podemos palpar, los cervicales, el preescapular, los popliteos, ese es el preescapular, normalmente están todos aumentados de tamaño y es un signo bastante común de la enfermedad por una actividad hiperplástica de los linfocitos B y T. Y como les decía, lo mismo, es una respuesta antigénica hacia Ehrlichia, no tanto el daño producido por la bacteria. Va a haber infiltrados linfoplasmocitarios y lo mismo que en todos los demás órganos. En la médula ósea, esta se ve afectada de diferentes maneras. Hay una respuesta inmune, pero aquí el problema es que la médula ósea va a sufrir una aplasia, va a dejar de funcionar y va a dejar de producir todos los grupos de sanguíneos. Va a haber tanto una anemia, una trombocitopenia y una leucopenia. Van a estar bajos los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas. Y esta destrucción, pues, también vuelve a ser inmunomediada. En la fase crónica hay una aplasia de la médula ósea y esta aplasia es tan severa que en algunos casos los perros, aún después del tratamiento, la médula ósea no se regenera y no vuelven a producir ni glóbulos blancos ni glóbulos rojos, siempre van a estar anémicos, con leucopenia y trombocitopenia severas que pues hacen que el tratamiento fracase. Esto va a predisponer también, cuando están los glóbulos blancos bajos, pues a una susceptibilidad a diferentes infecciones. Y les digo, el pronóstico ya en algunas fases de la erliquiosis crónica, pues es un pronóstico reservado por esta aplasia de la médula ósea. El diagnóstico de la enfermedad, como les decía, hace años era muy complicada. Los primeros casos que mandamos fue una prueba de ELISA. Normalmente estas pruebas de ELISA comerciales, era una prueba de ELISA de laboratorio, luego se hicieron pruebas de ELISA comerciales, que son estas, que son por color. Dependiendo la cantidad de antígenos, este colorcito se pinta. Este detecta cuatro pruebas: Ehrlichia, Ehrlichia chafensis, Ehrlichia ewingi, Anaplasma phagocytophilum y Anaplasma platis, y viene Dirofilaria también, ¿no? Dirofilaria mitis. Una manera de diagnosticarlo es visualizar las mórulas. Es un diagnóstico. Si vemos las mórulas es que está la infección. El problema es que menos del 4% de los pacientes con Ehrlichia presentan mórulas. El estándar de oro para los anticuerpos es la inmunofluorescencia, que también habría que mandarla al laboratorio. Y bueno, este es un ELISA comercial de una marca, la más conocida, pero ya hay varios tipos de ellos, el cual se hace en el consultorio y en 8 minutos tenemos el resultado. Estas pruebas pues solamente nos dicen que las serológicas, que el animal estuvo en contacto con la bacteria, más no implican que esté enfermo. En términos generales, en veterinaria se utiliza que si presenta signología y es positivo, pues le des el tratamiento y lo consideres un positivo, un verdadero positivo. Anaplasma platis es la otra enfermedad relativamente común. Las mórulas van a estar en las plaquetas circulantes. Es el agente causal de la trombocitopenia clínica canina y está descrita en casi todos los continentes. Y aunque es menos común, también es una causa de trombocitopenia en los perros. El vector, ripicefalo sanguíneo, y hay una alta coinfección de Anaplasma y Ehrlichia canis. La signología es menos severa que la erliquiosis monocítica canina, pero cuando está con coinfección, como vamos a ver en uno de los estudios que realizamos, pues la signología es más severa y los cambios son más severos. Este es un caso de epistaxis, sangrado por la nariz, que es el signo característico de la
de las enfermedades producidas por vectores y se da por una baja en las plaquetas, lo cual impide la coagulación. Hay alteraciones en el hemograma que vamos a ver más adelante. Básicamente baja en todas las células del hemograma. De hecho, después de los 90, 92 al 96, quizá antes de que salieran las pruebas de Ehrlichia, se consideraba la triada del hemograma. Aquellos animales que tenían leucopenia, trombocitopenia y anemia, y aparte en la química sanguínea, las globulinas elevadas, pues los consideramos positivos, ¿no? Pero después ya se vio que hay una gran cantidad de perros que no siempre presentan esta triada, y sobre todo otros perros que presentan trombocitopenia y no es la Ehrlichia la causa, ¿no? Entonces se dejó de usar, sobre todo cuando salieron las pruebas comerciales de ELISA. Y los primeros estudios ahora sí que empezamos a hacer nosotros en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, lo primero que realizamos fue un estudio que no publicamos, donde obtuvimos sangre de los perros del antirrábico, les hicimos la ELISA comercial y el 85% resultó positivos a Ehrlichia. En ese, bueno, obviamente la prueba nada más detectaba Ehrlichia, pero no te distinguía qué tipo de Ehrlichia era, ¿no? Después ya hicimos un estudio que sí lo presentamos en algunos congresos, que era la prevalencia de erliquiosis monocítica en Ciudad Juárez, del 2005 al 2006. Esto fue antes de irnos a hacer el doctorado. Y a 140 perros, de 140 perros, el 75% fueron positivos a Ehrlichia canis. O sea, la verdad es bastante alto. Son perros de clínicas, en diferentes clínicas, entre esas el Hospital Veterinario de la universidad. Y fueron perros o con signos o que presentaran garrapatas. Con signologías, el 91% fue positivo a Ehrlichia canis. O sea, son datos muy altos. Teniendo en cuenta eso, entonces, pues, si tenemos que el 90% de los perros que tienen signos presentan Ehrlichia, como clínicos sí estamos en un problema porque, como les dije, afecta a todos los órganos y la cantidad de signos clínicos es tan variada que pues cualquier perro que tenga un signo clínico puede tener alguna otra enfermedad. Entonces, de 14 perros que murieron o fueron eutanasiados durante el tratamiento con doxiciclina, se les hizo la necropsia. De esos 14 perros que no respondieron al tratamiento con doxiciclina, 13 tenían otra enfermedad. Entonces, es complicado, ¿no? Solamente uno murió por ehrlichiosis y sus complicaciones, los demás tuvieron otra enfermedad concomitante como dirofilaria. Esta dirofilaria no fue detectada en la prueba de ELISA de colorimetría. Tuvieron neoplasias en cerebro, neoplasias en hígado, en riñón, en diferentes partes, y unas perras tuvieron piometra. Aún así, los hallazgos encontrados fueron una bronquitis mucopurulenta en pulmón, glomerulonefritis y congestión y degeneración hepática. El problema es que nunca supimos si los cambios eran originados por la Ehrlichia o por alguna otra enfermedad, ¿no? Ahí tendrían que haber hecho otras técnicas de inmunopatología para saber si el daño era causado por la ehrlichiosis, pero en aquel entonces no se hicieron. Después seguimos haciendo otro estudio, hicimos un estudio de cambios hematológicos, serológicos y moleculares en perros con infecciones y coinfecciones de Ehrlichia y Anaplasma phagocytophilum. Fueron 50 perros positivos a Ehrlichia con ELISA, se les hizo la prueba de PCR, se les administró tratamiento por un mes con doxiciclina y se realizó química y hemograma. Entonces aquí lo que queríamos era ver aquellos perros que eran positivos a las dos enfermedades, los cambios que tenían en la química y en el hemograma. Y otra parte del estudio era que después del tratamiento de un mes, hacerles un PCR a ver cuántos perros eran positivos. Normalmente el PCR en sangre es utilizado para establecer un tratamiento adecuado. Hay artículos que dicen que después del tratamiento,
todos los perros, de forma experimental, todos los perros son negativos en el PCR en sangre. El 5% fueron positivos a las 2 pruebas en ELISA, y aquí tenemos los cambios, ¿no? Y lo importante es que esta es solamente reliquia, los dos, y como podemos ver, pues la reacción, hay más eosinofilia, las anemias son más severas en los perros con las dos enfermedades, pero sobre todo la de la plaqueta. No encuentro la flechita, aquí está. Las trombocitopenias fueron más severas en los pacientes que presentaban las dos enfermedades. Y los resultados del PCR a Ehrlichia y Anaplasma en perros después del tratamiento los vamos a ver aquí. Esta tabla son los perros que se les hizo PCR. Este es Anaplasma y este es Ehrlichia. Y me voy a enfocar en Ehrlichia, que son los cambios más importantes. Y por ejemplo, este perro, el perro número 9, era negativo al PCR antes del tratamiento y después del tratamiento fue positivo. De hecho, hubo más perros positivos después del tratamiento en sangre que antes del tratamiento. Bueno, aquí lo que concluimos es, no fue de una manera experimental. Nosotros no tenemos un control sobre el tratamiento, simplemente creemos en los propietarios que se dio el tratamiento. La mayoría de los perros presentaron una mejoría clínica, pero siguieron saliendo positivos en el PCR en sangre. Una es que el tratamiento no se haya cumplido de manera adecuada, otra es una falla del tratamiento o una reinfección, ¿no? Porque tampoco tuvimos el control sobre que los perros se volvieran a tener garrapata, ¿no? Pero también hay una posibilidad que después del tratamiento la Ehrlichia que está localizada en los órganos blancos sea liberada al torrente sanguíneo, ¿no? Otro estudio que realizamos fue la identificación de garrapatas y PCR en sangres y garrapatas de 196 perros. Los porcentajes de positivos en perros, Ehrlichia canis el 53%, seguimos teniendo prevalencias muy elevadas. Estos perros, la diferencia del otro estudio es que estos perros eran aparentemente sanos, solamente tenían presencia de garrapata. Después siguió Anaplasma platis, Anaplasma phagocytophilum y por último Rickettsia rickettsii. Un dato importante es que este mismo estudio se volvió a hacer, nada más que estos datos los tiene una tesista de licenciatura y no los ha mandado, pero 2 años después se volvieron a hacer los mismos y estos pues se parecían, canis, platis y phagocytophilum, pero Rickettsia rickettsii bajó considerablemente, como al 1% o 2%. Y buscando el artículo, la Rickettsia rickettsii se comporta de esa manera, tiene picos y valles muy pronunciados sin una explicación aparente, ¿no? En el mismo lugar hacen un estudio de prevalencia de Rickettsia rickettsii 3 o 4 años después, sin dar ningún preventivo, ningún tratamiento a la población. Los casos bajan o suben sin tener una explicación por cuál. Después tenemos otro estudio que hicimos la prevalencia del ADN de Ehrlichia canis en diferentes tejidos de perros sospechosos de leucosis subclínica. Otra vez tomamos sangre de perros que solamente presentaran garrapatas y que estuvieran aparentemente sanos. Y esto está publicado en Parásitos y Vectores. Lo que hicimos fue 59 perros clínicamente sanos que presentaran garrapatas. Fuimos al centro antirrábico, los escogimos. Estos perros ya habían pasado el periodo
que tiene el antirrábico para, si no lo recogen para la eutanasia, entonces inmediatamente después de la eutanasia nosotros tomamos las muestras. Se realizó prueba de PCR para los diferentes tejidos: hígado, vaso, nódulos linfáticos y médula ósea. El 47% de los perros fueron positivos a PCR en sangre, parecido a los anteriores. Pero aquí lo importante es que de los 31 perros negativos, 19 perros fueron positivos en algún órgano. Y solamente 12 no presentaron, no fueron positivos en ningún órgano. Entonces, aquí lo importante es que 19 perros que fueron negativos a PCR en sangre fueron positivos o hubo presencia de ADN en alguno de los tejidos. Las biopsias con más resultados positivos fueron los de la médula ósea, la cual tomamos con una aguja de este tipo. Y los que menos resultados positivos tuvieron fue el nódulo linfático. De los 12 perros negativos en sangre, de los 19 perros, perdón, negativos en sangre, 12 fueron positivos en médula ósea. Aquí está la técnica. Este es el húmero, el tubérculo mayor del útero, y de ahí tomamos la muestra. Después fue el hígado. El hígado fueron 22 positivos. El hígado lo tomamos una biopsia puede ser por fractura, pero lo tomamos con un Trucut, que es este aparato. Es un sacabocados diseñado para piel, pero lo podemos utilizar perfectamente para sacar otro tipo de tejidos. Aquí sacamos el PCR de los nódulos linfáticos y fue el menos caso tuvo. Solamente 5 casos tuvo de presencia de nódulos linfáticos. Ninguno de las biopsias del nódulo linfático fue exclusivo. O sea, todos era positivo en el nódulo linfático y en algún otro tejido, ¿no? Entonces, aquí lo importante fue que me estoy fijando que me cambió el corrector aquí el ADN. Bueno, pero no hay problema. Que no pensamos que todos los perros que sean sospechosos de Ehrlichia se le tenga que hacer biopsias en todos los órganos, pero lo que queríamos era demostrar que perros que son negativos en sangre tienen la posibilidad de presentar ADN en los diferentes tejidos, ¿no? Y quizá en otros estudios, sobre todo cuando tengamos perros que no responden al tratamiento o que responden al tratamiento, pero sus pruebas de laboratorio siguen siendo sospechosas, que tengan las globulinas altas o las trombocitopenias y leucopenias, pues sería importante buscar. O aquellos perros que son negativos en el PCR, pero la signología y las pruebas de laboratorio nos indican que posiblemente esté enfermo. O aquellos que no están respondiendo al tratamiento, ¿no? Aquí el órgano que más positivos tuvo en los perros que fueron negativos en sangre fueron la médula ósea y después el hígado, y el más bajo fue el nódulo linfático. Y como les decía, es lo que sigue es hacer estudios en perros bajo tratamiento que continúan con signos o perros con signos que son negativos en sangre. Después otro estudio muy parecido está en evaluación en una revista, 39 perros del centro antirrábico, igual que habían cumplido con su cuarentena. Se les hizo ELISA en sangre y PCR en los tejidos, en los mismos tejidos. Aquí la diferencia es que algunas de las biopsias las tomamos por laparoscopia. Aquí estamos tomando una biopsia este es el vaso, y esta es una aguja que se llama aguja de Trucut, que ahorita vamos a ver cómo funciona. Y de las 39 muestras, 20 fueron realizadas por laparoscopia. Esta es la aguja Trucut, cómo funciona. Se mete transcutánea, la metes por la piel, localizas el órgano por la laparoscopia, lo metes al órgano. Una vez que está dentro del órgano esta aguja, empujas el estilete
Aquí tiene una muesca, una pequeña muesca con filo, regresa hacia el estilete y eso implica que vas a sacar una pequeña porción del tejido. Aquí está la pequeña porción que sacas, la sacas con un bisturí chiquito y lo pones en forma. Ese es cómo funciona. Y les hicimos pruebas de sensibilidad y especificidad de ELISA contra el PCR de diferentes órganos, los verdaderos positivos entre los casos positivos, ¿no? Y lo que encontramos es lo siguiente. Este es un tubito donde está el formol y la cantidad de tejido que obtuvimos. Lo que encontramos es que con la laparoscopia es suficiente para hacer al menos 2 pruebas de PCR. Tenemos suficiente ADN para buscar a Ehrlichia canis y Anaplasma phagocytophilum. El hígado es un poquito más fácil de biopsiar. Se obtuvieron muestras de mayor tamaño que las del vaso. Y los resultados de 25 perros, 64% fueron positivos a Ehrlichia canis, 15 solamente este patógeno y 10 con infección con Anaplasma phagocytophilum. Y aquí lo que vamos a ver son perros vamos a irnos a los negativos, sobre todo los negativos en el SNAP. En el hígado fueron positivos, en el vaso fueron positivos. En los nódulos linfáticos, igual que el otro estudio y lo que ya han reportado, es en el que menos positivos hubo, médula y sangre, ¿no? Entonces aquí otra vez la médula ósea, el vaso y el hígado son los que más han tenido, y otra vez el nodo linfático es el que menos tuvo. Esta A y esta B son la P, .001 y .005. Con anaplasma no es tan importante ni es tan... los órganos no son reservorios como en la Ehrlichia. Como podemos ver aquí, la mayoría salieron negativos, muy poquitos positivos. Entonces anaplasma se comporta de manera diferente. Una vez que lo eliminas de sangre, es muy probable que sí, que esté eliminado y los órganos blancos no actúen como reservorios, ¿no? Aquí los negativos sí también fueron negativos. Entonces es un comportamiento diferente de anaplasma y Ehrlichia. En sangre se obtuvo una sensibilidad del 61% y una especificidad del 58% para Ehrlichia canis. Y estos son los diferentes para Anaplasma phagocytophilum. El vaso, la sensibilidad y la especificidad de la prueba de ELISA contra PCR, ¿no? Entonces realmente esto cambia la manera o podría cambiar la manera de ver las pruebas de ELISA contra el PCR, y sobre todo cuando la biopsia la obtienes de algún tejido, ¿no? Otra vez la especificidad baja hasta un 42% en el hígado, y para el phagocytophilum es un poquito mejor. Como conclusiones, también volvimos a ver que la médula ósea, el vaso y el hígado son donde más posibilidades tenemos de encontrar positivos, y los nódulos linfáticos son los donde menos posibilidad tenemos. Los órganos blancos son reservorios para E. canis, pero es poco probable que sean reservorios para anaplasma. Y el PCR es más sensible y más específico que la prueba de ELISA, ¿no? Para este caso de pacientes asintomáticos, posiblemente en la fase subclínica de la enfermedad. Y ya por último tenemos otro estudio realizado en caballos, donde vimos la prevalencia de Theileria equi. Fue del 6.9% en sangre y 5.9% en las garrapatas blandas. Este trabajo está publicado en Southwestern Entomology. Para Babesia caballis tuvimos 2.8% en sangre y 5.1% de los garrapatas fueron positivas. Y Anaplasma phagocytophilum solamente fue descrito en un solo caso, que corresponde al 0.8% de la sangre de los caballos, y ninguna garrapata presentó Anaplasma phagocytophilum.
No sé cómo queda de tiempo, creo que bien. Aquí estamos trabajando, estamos ya colectando ahora mosquitos y culicoides, supongo que esos son mosquitos, en un río de Chihuahua que se llama San Buenaventura. La ciudad o el pueblo se llama Buenaventura. Y pues la verdad es uno de los lugares donde más moscos hay aquí en Chihuahua. Y aquí estamos, son culicoides con el doctor Jaime Adame. No sé si hay alguna pregunta. Ahí dejo en la diapositiva, la voy a dejar para que tengan el correo. Este es mi correo de la universidad. Gracias, doctor. En el chat, Omar, ¿no se ve alguien? No, Doc, no hay preguntas aún. Oh. Puedo hacer una pregunta. Miguel Ángel, ¿puedo preguntar? Ok. Adelante, doctor. Doctor, muy interesante el proceso en el cual toma las muestras. Y dentro de mis preguntas tengo dos, digamos, una vertiente. ¿Qué tan complicado es tomarle la muestra de sangre a los perros? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿cómo verificaba que a la hora de extraer DNA, ya sea de sangre, de tejido o incluso de la médula, si efectivamente extraía el DNA y esos falsos o esos negativos eran negativos y no falsos negativos? Ok, lo hacíamos de una manera estéril, evitando la contaminación cruzada. Cada órgano era tomado con... Espérame tantito, que alguien me habla. Vamos a negarle la llamada. Se hacía de manera estéril, como una cirugía. Obviamente aquí no intentábamos no contaminar al paciente para la infección, sino lo que no queríamos era que ocurriera una contaminación cruzada. Entonces tomábamos nuestra biopsia de hígado, en este caso cuando eran quirúrgicas con el nudo, no limpiando que no hubiera sangre alrededor. La biopsia de nódulo linfático, pues de manera quirúrgica igual, evitando contaminación. Y antes de cada cirugía, pues el material estaba estéril. Se esterilizaba por autoclave quirúrgica, y cada vez se lavaba. O sea, cada perro era con un instrumental diferente. Y en el mismo perro evitábamos la infección, pues manejándonos de manera aséptica, como si fuera una cirugía tradicional, ¿no? No sé si esa sea la respuesta. Sacar sangre, la verdad, no es muy sangre. Sí, por favor. Sí, sacar sangre. Sacar sangre en perros no es muy complicado, la verdad es relativamente fácil. Las otras tomas sí necesitarían, sobre todo si se hace por la laparoscopia, se necesitaría anestesia. Pudieras con ultrasonido tomar biopsias sin anestesia en algunos casos, pero sí, siempre va a haber dolor. Desgraciadamente, la de la punción de la médula ósea es muy dolorosa y sí tiene que hacerse con el perro anestesiado. O sea, tomar la médula ósea en un perro sin anestesiar no se puede, les duele bastante. Entonces hay que anestesiarlos. Oiga, doctor, ¿y cuál sería la condición para llegar hasta ese punto? Es decir, la sintomatología de los perros no da como para el tratamiento o algunas situaciones que hagan que mejore su salud, o sí se tiene que, ¿en qué condiciones llegaría hasta ese punto? Ok, mire, normalmente nosotros lo que hacemos es prueba de lisa, perro con sintomatología, damos tratamiento. El PCR lo dejamos para aquellos casos, sobre todo cuando ya dimos tratamiento y ver si hubo una mejoría. ¿En qué casos lo utilizaría? En aquellos perros que presentan signología, son negativos a la prueba de lisa, son negativos al PCR, pero siguen mostrando, tanto en la química sanguínea como en el hemograma y los síntomas mismos, cambios que nos sugieren que tenga erliquiosis. O aquellos perros que ya recibieron tratamiento, no mostraron mejoría o muestran una mejoría, pero sus
cambios, sobre todo en el hemograma y en la química, siguen siendo inconsistentes con una mejoría, ¿no? Siguen presentando trombocitopenia, las globulinas siguen siendo elevadas, hay anemia y hay leucopenia. En esos casos yo podría hacerlo. Clínicamente en el hospital, los muchachos sí hacen ya biopsia de vaso, que vamos a decir que es la más fácil, guiada por ultrasonido para detectar por PCR la reliquia, y si han tenido casos negativos en sangre y positivos en el vaso. Yo a mis estudiantes los quiero convencer que la hagan de la médula ósea porque yo creo que saldría más positivo. Muchas gracias, doctor. De nada. Gracias, doctor. Omar, ¿por ahí? Sí, el doctor Guillermo quiere hacer una pregunta. ¿Está por ahí, doctor Guillermo? Estoy aquí. Oye, Carlos, pues bueno, interesante Adelante, tu por favor. plática. ¿Me estás escuchando, Carlos? No sé. Sí, Está- estoy Sí. buscando para vernos. Ya. Sí. José Guillermo Estrada, ¿ok? Oye, mira, quería comentarte algo. Obviamente lo que ustedes están obteniendo nada más es ripecéfalos sanguíneos. ¿No han encontrado dermacentor? ¿No han encontrado amblioma en el área? ¿Solamente ripicéfalos ha sido su único vector? En Ciudad Juárez sí. Bueno, lo segundo, Ehrlichia canis. Sí. ¿Solamente perros y otros animales de compañía, por ejemplo, no lo han encontrado en felinos, por ejemplo, en gatos? Sí, en felinos está reportada el liquiosis. Sí, pero Y específicamente la especie Ehrlichia canis canis. sí está reportada en gatos. En otras especies silvestres está reportada, pero tampoco así tan común. Bueno, los cánidos silvestres, sí, ¿no? Coyotes, lobos y demás, sí, son susceptibles totalmente a Ehrlichia canis. Pero en el Mapaches. gato sí está reportada. Sí, pero no han hecho ningún estudio, ¿verdad? Ustedes en Nosotros relación no. a eso, ¿cuál es la distribución al respecto? Sí. No. Decías que se han presentado algunos casos de Ehrlichia canis en humanos. ¿Cuál ha sido la característica en el humano? Tú que lo has visto, que lo has revisado. Mira, normalmente lo que pasó ahí fue que detectaron Ehrlichia y, bueno, los primeros casos la biología molecular no estaba tan desarrollada y salieron muchos positivos, pero una vez que pudieron especificar bien taxonómicamente a Ehrlichia y demás, vieron que la mayoría no eran Ehrlichia canis, que eran posiblemente Ehrlichia chafensi. Pero en Venezuela, personas que trabajaban en laboratorio o que habían sido mordidas por garrapatas, y fueron 1 o 2 casos solamente, fueron positivos a Ehrlichia canis ya como tal. Los primeros salían positivos a Ehrlichia spp, y luego ya cuando hacían que hacían en el primer específico para E. canis, ya no eran E. canis, y se fueron más a Ehrlichia chafensi. Pero sí está reportado en Venezuela que salió positivo a Ehrlichia canis. Pero no es tan común, simplemente lo tendremos que manejar como un posible patógeno zoonótico. Sí, Pero no tan definitivamente sería común. un patógeno zoonótico. Sería interesante saber cómo se presentó ese cuadro, ¿no? Si es que lo hablan de cuál fue el cuadro clínico en los humanos, ¿no? Porque puede ser que sea un problema inclusive en áreas donde está circulando ampliamente, bueno, está la presencia de la bacteria en esas poblaciones. Mira, Rickettsia rickettsii, rápidamente, ¿sí? Se supone que Rickettsia rickettsii se está presentando fuertemente en las zonas fronterizas, tanto de Baja California como en la parte de Sonora. ¿Ustedes no han hecho un estudio detallado sobre Rickettsia rickettsii en la zona fronteriza de Chihuahua específicamente? Hola, hola. Hola, hola. Parece que perdió señal el doctor. Sí, parece Perdió que se señal el desconectó. doctor, ¿verdad? Sí. Bueno, uy, qué lástima, sí.
Sugiero esperar un poco. A ver, esperamos a ver si está. Vamos a esperar un poco. Posiblemente el momento de manipular su PC se desconectó. Déjenme, me comunico. No sé si exista una llamada al doctor. Parece ser que está ahorita, Eric se está comunicando con Con el doctor. el doctor Muy bien. Carlos, entonces no sé. No, esperemos un poco más, por favor. En lo Hola. que el doctor se integra. Me sacaron, se me apagó la computadora. No, ¿cómo cree que la vamos a sacar, doctor? No, de repente vi que estaba haciendo ahí como falso contacto y en lo que quise moverle ya no había, Sí. ya se me había desconectado todo. Bienvenido, doctor, de nuevo. Gracias. Bueno, era muy rápido, Carlos. Estaba preguntando específicamente sobre Rickettsia en el área, considerando que hay varios casos, por ejemplo, en la zona de Baja California, sobre todo en la Baja California Norte y en la zona del Sonora. Entonces, ustedes no han hecho un estudio ya más específico y concreto con Rickettsia. Tú sabes también que Tamaulipas es uno de los lugares que tiene también Rickettsia, ¿no? En exceso. Y aparentemente nada más todo está asociado a ripiocéfalos sanguíneos. Entonces, quería saber si tú tenías algún tipo de estudio al respecto, si están pensando hacer un estudio más detallado al respecto. Sí, mire, sí hay estudios ya y casos reportados de Rickettsia en el estado de Chihuahua. Básicamente, aquí no sé si el doctor Jaime Adame, que trabaja con nosotros de la Wash State, nos puede ayudar un poquito más. Pero sí hay, específicamente más en Juárez y en Chihuahua. Y estamos empezando un estudio. La zona de Ciudad Juárez, donde más casos de Rickettsia en humanos existe y está establecida, es el sureste de la ciudad. Y ya tenemos ahorita, vamos a empezar a recolectar garrapatas específicamente del sureste de la ciudad, de la zona donde más positivos en humanos hay, para trabajar y buscar básicamente Rickettsia. Pero todavía no se ha hecho un estudio detallado, ¿verdad? Al respecto. No. De perros positivos, sí, pues tenemos esa incidencia, pero solamente, así en general. Vamos a empezar a trabajar específicamente con la garrapata que encontremos. Muy posiblemente vaya a ser ripicéfalo sanguíneo, porque no hay otras en la ciudad, o cuando menos no es tan común, ¿no? Bueno, digo, sí, son muchas preguntas, ¿no? Y hay varias preguntas que te están haciendo otra gente. Pero rápidamente, ¿cómo se presenta la Rickettsia en el perro? ¿Cuáles son los signos clínicos que están observando ustedes o que han observado? No es una enfermedad tan característica, o sea, tan común como la erliquiosis monocítica canina, pero los signos son muy parecidos a la fase aguda de la erliquiosis, ¿no? Fiebre, nódulos linfáticos aumentados. Las petequias y las equimosis también existen. Los problemas dermatológicos no son tan severos como en el humano, ni se ven tanto en los perros, ¿no? Por el tipo de piel que tienen. Pero básicamente yo lo vería como una erliquiosis en la fase aguda.
Obviamente se podría confundir con cualquier otra enfermedad rickettsial, ¿no? Entonces, sí es importante establecer El que existe diagnóstico la enfermedad de los diferencial. perros, pero sobre todo como vectores. Me preocupa más como vector que como una enfermedad que pudiera realmente afectar al perro y ser un problema de salud para los perros, ¿no? Yo creo que es más un problema verlo más como un problema de potencial zoonótico. Ok. Gracias. De más. Gracias, doctor Guillermo. Tenemos varias preguntas por parte de estudiantes. Me voy a permitir leerlas. Una de ellas es de Luis Palestino y pregunta, ¿cuál sería la prevalencia de rickettsiosis en el estado de Chihuahua? ¿Es muy alta? Pues te digo, ¿en humanos o en perros? No especifica en Pues no dónde, es pero tan elevada como en Baja California, que sí es donde más cosas tiene, pero sí empiezan los primeros estudios y sí es aproximadamente el 2%. Hay algunos Ok, otros estudios que están más altos, pero bueno, no vamos a meter ahí con otros resultados. ok, muchas gracias, doctor. Pregunta Rubí Noemí, perdón. ¿Cuáles fueron los antígenos que se utilizaron en ELISA para realizar la detección? Mira, la verdad no, el antígeno que se usa no sé, es una prueba de ELISA comercial por colorimetría y ya viene especificado. Así que te dijera yo, pues, cuál es exactamente, no lo sabría. Ok, muchas gracias. Ahora pregunta Rubén Octavio Méndez. En el caso de la microbiota que inhibe ciertos agentes patógenos, como el caso de Wolbachia, ¿qué experiencia tienen ustedes en garrapata y mosquitos? La única experiencia que yo tengo con la Wolbachia es en Dirofilaria. En Dirofilaria, la Wolbachia es la causante de la reacción inflamatoria severa en los perros. La Wolbachia está en la Dirofilaria y una vez que se destruye el parásito adulto y se libera la Wolbachia, es la que causa la reacción severa de la enfermedad del gusano del corazón. De hecho, a los perros con gusano del corazón se les da un tratamiento con doxiciclina por 30 días antes de matar los adultos, para evitar la reacción. Antes se creía que la muerte del adulto causaba una reacción severa inmunomediada que producía hipertensión y cambio en el endotelio vascular y se daba aspirina, pensando en un mecanismo muy parecido al de la prevención de los infartos en el humano, ¿no? Pero no, lo que se vio es que lo que causa esa reacción tan severa es la Wolbachia. Lo demás, pues hay que hacer más estudios de su comportamiento, más que su comportamiento, de lo que causaría en la transmisión de las diferentes enfermedades, ¿no? Pero dando el ejemplo de la dirofilaria, es la causante que la enfermedad sea tan severa. Si no hubiera la Wolbachia, una vez que matas al gusano del corazón, no tendrían esos cambios tan severos, ¿no? Entonces ahora se le da tratamiento por 30 días y después ya se da el tratamiento de gusano del corazón. Ok, gracias, doctor. Finalmente, Irlanda Esmeralda pregunta, ¿existe algún tipo de control biológico para estas enfermedades? Y la otra pregunta que hace es, ¿han realizado estudios u observado casos de la transmisión de estas enfermedades a humanos? Bueno, como sea, erliquiosis sí se transmite al humano. La Ehrlichia canis no es tan común, sería más común Ehrlichia chafensis. Lo importante del estudio de la Ehrlichia canis es que la chafensis y la canis se comportan exactamente igual. O sea, tomar al perro como un modelo del comportamiento de la erliquiosis monocítica humana sería importante. Anaplasma plati y Anaplasma phagocytophilum sí se transmiten al humano. Y pues Rickettsia también se transmite al humano, ¿no? Y control biológico de estas enfermedades, que yo tenga conocimiento, no hay
no está desarrollado un control biológico como tal. Pues no sé qué tanto control biológico puede haber para la garrapata, ¿no? Que ahí sería el manejo. Manejando la garrapata previenes la enfermedad. De hecho, en términos generales, como profilaxis o preventivo en veterinaria se usa el control de la garrapata, ¿no? Todos los tabletas que ahora existen y collares y gotitas post-op que se ponen en el perro, controlando la garrapata controla la enfermedad, ¿no? O cuando menos reduces totalmente la incidencia. Entonces el control de garrapatas es fundamental. Ya el control biológico de la garrapata, yo no tengo experiencia en eso. Ok, muchas gracias, doctor. Doctor Víctor, son todas las preguntas del chat. Bien. Bien, ¿no se ve alguna mano levantada por ahí? No. Bueno. Pues si no hay más, pues le agradecemos al doctor y no sé si tenga algunas palabras la doctora Amanda ahí para el invitado del Laboratorio de Medicina de Conservación. Claro que sí, Un doctor. comentario. Sí, claro que sí, doctor. Gracias, doctor, por su ponencia muy, muy interesante. Esperamos tenerlo pronto en nuestro centro. Tenemos algunas líneas de investigación que coinciden con este trabajo tan extenso y tan intenso que ha hecho usted. Muy interesante, doctor. Pues gracias por la invitación. Gracias al doctor Eric. Ya estamos trabajando con él. No puse ninguna foto de las últimas colectas que fuimos. Tengo unas fotos de San Buenaventura, pero ya empezamos a trabajar. Nos aventamos un viajecito ahí bastante interesante. Y bueno, empezar a trabajar un poquito más con mosquitos, pero cuando quieran, con garrapatas y enfermedades transmitidas por garrapatas, pues nos ponemos a trabajar en conjunto con mucho gusto. Gracias, doctor. Es usted invitado a nuestro centro, aparte de su ponencia. Pues espero que pues en un año, ¿no? Yo creo que vamos a empezar a poder viajar otra vez. Esperemos que sí, esperemos que ya después de verano ya podamos tener esa movilidad con mayor seguridad. Y sí, con gusto vamos para allá. Me gusta bastante viajar y andar conociendo. Claro que sí. Gracias. Hasta luego. Y Hasta bueno, luego. también tengo unas palabras para todos los compañeros del Centro de Tecnología Genómica. Los esperamos mañana en nuestro evento de cierre de actividades, nuestro evento navideño a las 11 de la mañana. Acompáñenos, por favor. Tenemos por ahí un evento desarrollado por la Subdirección de Vinculación. Gracias. Eso es todo, doctor. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos, de nuevo. Y por ahí estaremos en contacto, ¿verdad? Le haremos llegar a su reconocimiento. Ahora no lo... Pero por ahí estaremos en contacto. Gracias al doctor Eric.